Buenas noches, buenas noches o tardes, noches, estimada comunidad de Prepa en línea CEP. Sean ustedes bienvenidos a la sesión síncrona correspondiente a la semana número 2, módulo 4 del grupo 097. Doy la más cordial bienvenida a los compañeros que nos acompañan el día de hoy y hago reiterativo que esta sesión o estas sesiones se estarán llevando para el grupo 097 cada martes a las 6 de la tarde, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, es el ajuste o el cambio que tuvimos que realizar con la intención de generar dos materiales distintos a los que utilizamos, por ejemplo, la semana pasada, hace 8 días, en el que pues estuvimos compartiendo a través de este espacio, dando atención a grupos del 097 y 098 para atender y dar seguimiento a estas sesiones síncronas, ¿verdad? Entonces, por indicaciones de la supervisora, se me recomendó y se me sugirió que tuviéramos sesiones por separado, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso estamos llevando esta dinámica de trabajo. Entonces, hago reiterativo que todos los días martes, en las 2 semanas que restan, estaremos viéndonos a las 6 de la tarde y estaremos atendiendo al grupo 097. Doy la más cordial bienvenida a los compañeros que ya veo por aquí conectados y que, bueno, ya muy puntualmente están por aquí. Veo que está ya por aquí disponible los siguientes compañeros y que yo espero que ahorita pues se vayan integrando los demás integrantes del grupo. Sabemos que a veces es complicado estar en las sesiones síncronas y sé que varios de ustedes visualizan los recursos posteriormente de esta sesión que se graba y bueno, doy la cordial bienvenida a los compañeros que nos acompañan el día de hoy, ¿no? Veo aquí al compañero Juan, a Alan, a Hernán y a Luis Alfredo. Y esperamos que obviamente se vayan integrando más compañeros. Pues bueno, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a ser muy concretos en las actividades de esta semana número 2. Quiero hacerles un comentario en relación a que del módulo es probable que estas dos actividades de esta semana yo considero que son las más pesadas. Entonces, es muy importante que organicen sus tiempos para la elaboración de estas actividades, ya que están un poco más laboriosas que otras que se van teniendo en otras semanas, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante que sepan que esta semana estas actividades están un poquito, no complicadas, pero sí un poco más laboriosas. Entonces, voy a ir comenzando con nuestro material o el recurso que tenemos aquí disponible para comenzar con nuestra sesión. De nueva cuenta, hago reiterativo, darle la bienvenida a esta sesión correspondiente a la semana número 2 del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo, para el grupo 097. Soy el asesor virtual José Alfonso Ángeles Gutiérrez y como comentaba al inicio de la sesión, estas sesiones, valga la redundancia, se estarán llevando cada martes a las 18 horas, ¿correcto? Para dar atención al grupo 097 y que hago reiterativo, no tendría yo mayor problema en que si hay compañeros que pueden estar en la sesión de las 19:30, con todo gusto damos también la atención, ¿eh? Entonces, en ese sentido, se nos hizo la recomendación el trabajar las sesiones por separado y que obviamente logremos atender a una mayor cantidad de alumnos en estas sesiones síncronas. Bueno, el propósito de la sesión es conocer las actividades integradoras 3 y 4, que es a lo que vamos a enfocarnos el día de hoy, trabajar lo correspondiente al foro Aprendiendo, las actividades socioemocionales que están en esta semana y las actividades formativas. Explicar el avance de las actividades de la semana número 1 y obviamente siempre la recomendación que se hace cada semana, revisar cada uno de los contenidos de la plataforma
que pueden estar integrados por audios, presentaciones, videos y textos para la comprensión de las actividades. Este sería el propósito de la sesión. En nuestro orden del día, tenemos el día de hoy la actividad de presentar las actividades integradoras tanto 3 y 4 y obviamente pues participar, hacerles la invitación de utilizar el foro Aprendiendo como un canal de comunicación en el que aparte de atender lo que nos solicita el foro, que por ejemplo esta semana nos solicita el compartir pues algún rasgo cultural, ¿sí? De la localidad o de la región de donde son pues varios de ustedes. Entonces, en ese sentido, atender estas recomendaciones también es un espacio donde podemos atender dudas, sugerencias y compartir materiales adicionales, ¿correcto? Entonces, aunque sabemos que este foro no se evalúa, es importante que estemos participando en este foro. De la misma manera, a hacerles la invitación a elaborar en tiempo y forma sus actividades formativas 3 y 4, a sabiendas de que estas actividades ustedes las atienden con la tutora. En el tema de solicitud de extensiones, fíjense que, bueno, al menos en el grupo, realmente tuvimos pocas solicitudes de extensiones. Creo que cerramos esta semana número 1 con un excelente número de entregas, que fueron más de 50 entregas, tanto de la actividad integradora 1 como de la actividad integradora 2, y están pendientes por evaluar 2 compañeros, si no mal recuerdo, que nos solicitaron una extensión. Estamos en espera de que un compañero nos responda porque envió los archivos en blanco. Entonces, en ese sentido, yo le mandé un mensaje, pues para comentarle que revisara estos archivos y le di cierta fecha para que pudiera editar ese archivo y poderlo evaluar. Y si no hace esta corrección, pues se va a quedar pues con 0 de calificación, ¿no? Entonces, es importante que sean cuidadosos en la manera y la forma en que están subiendo esta información, o en este caso, pues sus archivos, ya que, pues si ustedes lo mandan muy anticipadamente, como fue el caso del compañero, pues hay la posibilidad de que yo les mande un mensaje y les diga que puedan editar el archivo. Pero si no responden y si no editan el archivo, pues creo que ahí no puedo hacer mucho con la intención de que no se me queden en 0, ¿verdad? Entonces, por eso creo que fue a la mitad de la semana que les envié un mensaje para informarles que tuvieran cuidado al momento de cargar los archivos y que pues no me mandaran los archivos sin contestar, ¿vale? Pues bueno, en ese sentido, esa sería la situación de extensiones. Sabemos que hay una normatividad que dice que se puede solicitar una extensión 72 horas después o hasta 72 horas después de que finaliza la semana. Esto quiere decir que los últimos compañeros que quisieran solicitar una extensión tienen hasta el día de mañana para solicitarla y poner al corriente la actividad o las actividades que no haya podido responder en la semana número 1. Recomendaciones de las actividades integradoras. Creo que nos queda muy claro que el foro va enfocado al lenguaje y a la comunicación, al análisis de textos literarios, al conocer todos los diferentes géneros literarios que comentaba la clase anterior o la sesión anterior, que son 3 los más importantes, en este caso el narrativo, el lírico y el dramático, identificar conceptos fundamentales para analizar un texto como puede ser fondo y forma, y más adelante conocer algunos aspectos de experiencia estética y, como es el caso de esta semana, identificar textos que nos hablan de mundos ficticios, ¿sí? En ese sentido, en eso va enfocada la actividad principal, o creo que la actividad un poquito más complicada que tiene esta semana número 2. Vamos a entrar de lleno a la actividad. Como siempre les digo, al finalizar la explicación de la actividad, doy unos minutos para que ustedes me consulten. Si hay alguna duda, la podamos atender, y recordemos que esta sesión se graba
y que los compañeros que es complicado que estén en la sesión síncrona, pues puedan ir despejando estas dudas, ¿correcto? Entonces, vámonos de lleno a la actividad integradora número 3. ¿Sí? Pongan mucha atención y obviamente el que vamos a ir despejando cada una de estas dudas que vayan surgiendo de esta actividad integradora número 3, que considero que es una de las más laboriosas dentro de todo el módulo, ¿correcto? Entonces, bueno, la actividad integradora 3 dice que leamos, ¿sí? Lee esta breve reseña de una obra que lleva como título Frankenstein o el moderno Prometeo, de la autora Mary Shelley. Debido a que se trata de una obra muy famosa, ¿sí? Es posible que tengas ya una idea de su argumento, pero es importante que distingas el texto de las interpretaciones que se han hecho de la obra, tanto en películas y caricaturas, ¿no? ¿Quién no ha visto en algún momento una película? A lo mejor personas un poquito ya, pues un poquito ya más maduras, ¿no? Cuando veían la familia Monster, ¿no? Y salía por ahí este personaje, o también en películas, caricaturas, ¿sí? De este personaje, ¿no? Entonces tenemos una idea, ¿sí? Un poquito de quién es o cómo es este personaje llamado Frankenstein. Sin en cambio, a lo mejor no conocíamos que este personaje, pues, pertenece a una obra literaria de esta autora, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nos solicita que leamos o demos lectura a esta breve reseña de Frankenstein y el moderno Prometeo, ¿verdad? Bueno, obviamente, posteriormente que se dé lectura de esta breve reseña, descargar la obra completa y lee únicamente los capítulos 4 y 5 correspondientes al volumen número 1, que ahorita lo vamos a revisar. Ahorita vamos a revisar estos dos recursos. Esto es algo muy importante que deben de tener presente. Anota en una hoja tus primeras impresiones. ¿Cuáles son mis primeras impresiones? Bueno, ¿qué emociones, qué sentimientos, qué pensamientos, qué evocó en nosotros la lectura? Porque estas notas te van a servir después. ¿Hay aquí algún compañero que creo que mandó un mensaje? Bueno, nos mandó un saludo. Perdón. Bueno, interrumpí la presentación porque siempre me es importante saber si están consultando algo. ¿Correcto? Entonces, hasta aquí, esto sería como que la parte más sencilla, ¿no? Leer la reseña, enfocarme en el capítulo 4 y 5, correspondientes al volumen 1 de esta obra. Tomar notas principales, ¿sí? Y yo aquí recalco emociones, sentimientos y pensamientos, ya que esta actividad tiene como principal finalidad integrar imágenes que tengan relación con ambos textos, ¿sí? Y ahorita van a ver por qué. Posteriormente nos dice que leamos la segunda obra o el segundo texto, que es La debutante de la autora Leonora Carrington. Al igual que en la parte inferior, ¿sí? Anota en una hoja tus primeras impresiones. ¿Qué emociones, qué sentimientos y qué pensamientos evocó en nosotros la historia? Esto es muy importante. En el punto 3 y en el punto 5, estas notas que ustedes van a tener de lo que ustedes leyeron de las ideas principales o lo que les transmitió la obra, van a ser muy importantes para la elaboración de las diapositivas. Si ustedes observan, en esta actividad no hay un archivo descargable donde tengamos que contestar algo. Aquí están haciendo ustedes un producto de cero. ¿Qué quiere decir de cero? Van a hacer una presentación en PowerPoint, ¿sí? Aquí no hay un archivo que tengan que descargar, donde voy a contestar y demás. Aquí ustedes van a hacer todas unas diapositivas que aquí nos explica cómo vamos a hacerlas, ¿sí? Puedo utilizar para hacer estas diapositivas archivos en PowerPoint o diapositivas de Google, ¿sí? En la hoja número 1 tenemos que colocar la portada. Coloca tu nombre completo, tu grupo y el título de tu actividad, ¿sí?
Primera impresión de la obra Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Nos dice, retoma lo que escribiste en el punto 3. Aquí yo les dije, punto 3, este que está aquí, fueron las notas que tomé de la obra. Entonces, retoma lo que escribiste en el punto 3. ¿Cómo lo realizaré? Y presenta con una o varias imágenes las emociones, sentimientos y pensamientos que evocó en ti la lectura. Acompaña tus imágenes con una descripción breve de no más de 50 palabras sobre la primera impresión. Voy a poner un ejemplo. Si a mí la obra de Frankenstein me transmitió miedo, voy a buscar una imagen que tenga que ver con el miedo, que tenga que ver con la angustia, que tenga que ver con la tristeza, y tendré que hacer una descripción breve de no más de 50 palabras. ¿Qué pasa si me paso de las 50 palabras, asesor? No pasa nada, ¿sí? Si son 50, son 60, si son 70, no hay problema, ¿sí? Sin en cambio nos da un parámetro, no más de 50 palabras. En el punto número 3 nos dice Mary Shelley y su contexto. Mary Shelley, ¿quién es? Es la autora de la obra. Investiga en internet el contexto de la obra de la autora. ¿Se acuerdan que en la actividad de la semana 1 nos hablaba de contexto? Y la sugerencia para conocer el contexto de un autor nos tendremos que remitir a su biografía. En el foro de novedades, chicos, yo ya les publiqué 2 recursos sobre la biografía de Mary Shelley y de Leonora Carrington, ¿sí? Entonces ya está publicada actualmente en el foro de novedades, ¿sí? Y a partir de conocer este contexto de la obra, vamos a responder estas preguntas. ¿Cuándo y dónde fue escrita la obra? ¿Cómo era la sociedad europea, entre paréntesis, inglesa, suiza y alemana, en la primera mitad del siglo XIX? ¿Por qué escribió la autora esta obra? Elige los elementos que consideres más relevantes del contexto para el análisis del texto y represéntalos en la diapositiva. Nos dice, emplea audio o texto de no más de 50 palabras. Usa tu creatividad. Mi sugerencia, muchachos, me voy a inclinar por el texto. Sé que pueden hacer el audio, como lo hicieron en la actividad de la semana 2, que ustedes, creo que sí fue en la actividad de la semana 2. No, estoy mal. No. Esta actividad de grabar el audio es en la semana número 4, en la actividad número 4, perdón. Estoy mal. Entonces, en ese sentido, yo les sugiero que aquí utilicen mejor un texto. En ese texto, pues, ¿qué van a representar? Bueno, van a dar respuesta, obviamente, aparte de estos planteamientos que nos está diciendo sobre el contexto de la obra, ¿vale? Muy bien. En el punto número 4, Frankenstein, una obra perteneciente. Coloca aquí el movimiento literario al que corresponde, pues, la obra de Frankenstein y el moderno Prometeo. Identifica a qué movimiento literario corresponde la obra y selecciona un máximo de 2 frases que representen las características de dicho movimiento. Acompaña tus frases con imágenes que las ilustren. Si se dan cuenta, esta actividad prevalece mucho la integración de imágenes. Entonces, en ese sentido, en nuestra diapositiva, pues van a ir colocadas varias imágenes, ¿vale? Bien, Frankenstein y el sentido de la vida. Con base en lo que leíste en el capítulo 4 y 5, reflexiona. ¿Cuál es el sentido de la vida de Víctor Frankenstein? Recuerda revisar el recurso sobre el tema para apoyar tu reflexión. Una vez que lo hayas identificado, ilústralo, reitero, con una o varias imágenes en un pequeño párrafo de entre 20 y 50 palabras. Explica tu elección, ¿correcto? Entonces, del punto número 1 al punto número 5, ¿sí? Es todo lo que van a hacer de la primera obra, Frankenstein y el moderno Prometeo. Prácticamente la misma descripción que voy a hacer, todo lo que me están pidiendo de la obra de Frankenstein y el moderno Prometeo, lo voy a hacer también en el texto de La debutante de Leonora Carrington, ¿sí?
Si ustedes observan, nos pide en el punto número 6, primera impresión de la debutante de Leonora Carrington, y nos vamos acá, primera impresión de Frankenstein y el moderno Prometeo. Entonces, prácticamente lo mismo que me están pidiendo de la obra de Frankenstein es lo mismo que me están pidiendo de la obra de la debutante. Sin en cambio, bueno, vamos a mencionarlo. Retoma lo que escribiste en el punto 5 y representa con una o varias imágenes las emociones, sentimientos y pensamientos que evocó en ti la lectura. Si la obra, por ejemplo, de Frankenstein me evocó miedo, a lo mejor la de la debutante me implicó amor, paz, ternura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tendré que colocar una imagen alusiva a la obra, obviamente al pensamiento que me transmitió la obra, ¿verdad? Bueno, Leonora Carrington y su contexto, la misma situación. En el foro de novedades está publicado una liga donde pueden encontrar la biografía de la autora para conocer un poco su contexto y obviamente ir respondiendo parte de estas preguntas. ¿Cuándo y dónde fue escrita la obra? ¿Cómo era la sociedad europea en la primera mitad del siglo XX? ¿Por qué crees que escribió la autora esta obra? Elige los elementos que consideres más relevantes del contexto para el análisis del texto y represéntalos en una diapositiva. Hago reiterativo, yo les sugiero que se centren en responder las preguntas directamente en la diapositiva e integren a lo mejor una imagen. Eviten el tema del audio. Digo, quien quiera hacer el audio lo puede hacer. Y en este caso de hacer el audio, ¿cómo puedo hacer? Bueno, pues que tú nos hagas una descripción en audio del contexto de la obra, pero yo te sugiero, pues que para que no te des más trabajo, pues que lo hagas con texto. Es mi sugerencia, ¿vale? Entonces, en el punto número 8, la debutante, una obra perteneciente a, nos dice que coloca aquí el movimiento literario al que corresponde, identifica a qué movimiento literario corresponde la obra y selecciona un máximo de 2 frases que representen las características de dicho movimiento y acompaña tus frases con imágenes que la ilustren. En el punto número 9, la debutante y el sentido de la vida. Con base en el texto, reflexiona cuál es el sentido de la vida para la protagonista de la obra de la debutante. Recuerda revisar el recurso sobre el tema para apoyar tu reflexión y una vez que hayas identificado, ilústralo con una o varias imágenes. En un pequeño párrafo de entre 20 y 50 palabras, explica tu elección. Entonces, si son observadores, lo mismo que nos pide de una obra, nos pide de la segunda obra, ¿no? Entonces es lo mismo. Simplemente, obviamente, pues hacer una descripción diferente porque son obras diferentes, ¿va? En el punto número 10, la ficción y los mundos posibles, perdón. Ambas obras tienen elementos ficticios y plantean mundos posibles. Identifícalos y represéntalos con una o varias imágenes en una diapositiva. Es importante que se distinga a qué obra pertenece cada imagen o grupo de imágenes que puedes utilizar, que puedes usar la mitad de una diapositiva para una obra y la otra mitad para otra. Acompaña tu diapositiva con una breve reflexión sobre el papel ficticio en la transformación o alteración de la realidad, ¿vale? Por último, coloca las fuentes de consulta y hay que colocarlas, ¿no? Hay un espacio donde nos da un manual de cómo citar, ¿no? Se puede citar en APA, se puede citar de manera manual, no hay ningún problema. Decora tu presentación, coloca un fondo, elige un tema y si lo deseas, pues coloca transiciones. Mi sugerencia es que no le coloquen transiciones. ¿Por qué le sugiero que no coloquen transiciones? Bueno, porque nos da, ahorita que observemos, nos va a dar la posibilidad de cargar directamente la presentación en la plataforma o generar un enlace, ¿sí? Para que nosotros podamos compartir nada más el enlace en el Drive o en alguna plataforma de almacenamiento en la red
para compartir el enlace y que un servidor pueda ver la presentación. Entonces, hay dos alternativas de subir esta presentación. Entonces, entre más transiciones yo le coloque, pues más pesado va a ser el archivo. Si de por sí va a ser pesado el archivo porque vamos a integrar imágenes, si ustedes le colocan transiciones, tiene mayor peso el archivo. Entonces, mi sugerencia es de que no le coloquen transiciones. Una vez que realices lo que se te indica, hay que guardar el documento con la nomenclatura que ustedes ya conocen, que yo les he sugerido que la respeten, y que obviamente, pues bueno, esto permite o me permite para un servidor más fácilmente identificar algún trabajo, ¿sí? Entonces, para que yo no vaya a cometer algún error, ¿verdad? En no identificar a veces el trabajo o de Nayeli o confundirme. Entonces, usualmente eso nos permite identificar más rápidamente un archivo si ustedes colocan la nomenclatura correcta, ¿vale? Bien, ya que se haya hecho toda la presentación, guardamos la presentación en la nube. Hay que generar el enlace de dicho archivo y configurar los permisos del archivo para que la persona o lo puedas compartir y puedan verlo. Si necesitas ayuda, nos da la sugerencia de estos 4 tutoriales donde nos dice cómo generar o cómo subir un archivo en Drive, cómo subirlo en OneDrive, en Dropbox y en iCloud. Ubica en el apartado de texto en línea, cuando añadas tu en vivo y pega, envío, perdón, y pega ahí la liga o el enlace, perdón, del archivo que subiste a la red. Esa sería la opción 1. Importante, comprueba que el enlace a tu presentación en la nube sea el correcto antes de enviarlo, cópialo y pégalo en una ventana de incógnito o privada para ver si se abre. Si no, ajusta los permisos de tu archivo, ya que tu evaluación depende de que el archivo sea visible. La otra opción, si tu presentación pesa menos de 20 megas, carga tu archivo en la plataforma como lo haces normalmente y verifica que lo entregues en el formato adecuado. Entonces, la opción 1 es subirlo a la red, alguna de estas plataformas de almacenamiento en la red, generar el enlace y compartirlo, ¿sí? Hay quien me decía, puedo generar un archivo en Word, asesor, y colocar ahí el enlace, pegarlo y subirlo directamente en la plataforma. Sí. Asesor, ¿lo puedo subir en una diapositiva donde diga enlace de la presentación? Sí, se vale. ¿Lo puedo hacer directamente cargando la presentación en la plataforma? También es válido. Esto no disminuye tu calificación, ¿sí? Entonces, pues elijan una o elijan otra, ¿no? Digo, ahora sí que no trabajen doble, porque luego me ha pasado que suben en la nube y suben en la plataforma. Entonces, pues bueno, no tiene mucho caso que hagan trabajo doble, muchachos. Si de por sí esta actividad es una de las más laboriosas del módulo, entonces, en ese sentido, pues vamos a hacer un poco más fácil el trabajo para que ustedes cumplan oportunamente con la elaboración de este trabajo, ¿vale? Muy bien, entonces, hasta aquí, simplemente vamos a mostrar los recursos que están aquí en la plataforma para ver si efectivamente estos recursos están ahí disponibles. Y ya por aquí me sacó la plataforma. Y aquí está la actividad integradora 3. Nos dice que le demos lectura a la breve reseña. Y aquí está la breve reseña de Frankenstein y el moderno Prometeo. ¿Está? Esperamos un minutito. Ahí está. Entonces sí está disponible. Posteriormente me dice que lea el capítulo, que dé lectura al capítulo. Aquí está. Que demos lectura. Aquí está. ¿Sí? Y hay quien me dice, oiga, ¿y qué pasa, asesor, si leo toda la obra? Pues si quieres leer toda la obra, da lectura a la obra, no pasa nada, ¿sí? Pero específicamente la actividad nos dice que nos enfoquemos en dar lectura, ¿sí? En dar lectura al capítulo 4 y al capítulo 5. Entonces tenemos que ubicar aquí, pues, el capítulo 4 y el capítulo 5, ¿no? Entonces aquí lo van a buscar y ustedes van a leer
única y exclusivamente ese capítulo. ¿Qué pasa si leo toda la obra? No pasa nada. Qué bueno, ¿no? Qué mejor que tú te diste el tiempo, pues, de leer toda la obra completa, ¿no? Ahí está. Ahí comienza el capítulo 5 y ya me pasé del capítulo 4. Ahí está, capítulo 4 y capítulo 5, correspondientes al volumen 1. Entonces, ahí lo buscan y aquí está. Ambos recursos están disponibles. Posteriormente, nos dice que demos lectura a la debutante de la autora Leonora Carrington, y aquí está. Es un texto breve, y aquí está. Este es el texto. Por aquí vemos alguna imagen de la autora, ¿sí? Leonora Carrington, ¿vale? Entonces, en ese sentido, ambos recursos están disponibles. Ahora bien, otra pregunta que me hacen, ¿cómo puedo compartir el enlace al momento de cargar la plataforma? A ver, les voy a mostrar el ejemplo. Cuando ustedes suben un trabajo, a ver cómo lo hacemos, aquí voy a ver algún compañero, a ver, sin filtro. Cuando ustedes suben un trabajo, chicos, bueno, no puedo calificar, a lo mejor voy a agarrar un trabajo de los que ya por aquí nos enviaron. Trabajo enviado. Solamente hasta este momento un compañero nos ha enviado, ¿no? Aquí les voy a mostrar, bueno, voy a actualizar calificación, el compañero ya le entregó. La pantalla del texto de línea, ustedes lo tienen al momento de subir el archivo. Cuando ustedes suben un archivo, viene texto de línea. Les da la posibilidad o de subir el archivo, ¿sí? Adjuntarlo, o en su defecto, ustedes en el texto de línea, ustedes me pueden colocar el enlace, que fue el caso del compañero Juan Antonio. Juan Antonio me compartió aquí el enlace y a mí la parte importante de la actividad es que este archivo, este drive, esta presentación se vea en la red, ¿no? Lo cual ya corroboré, ya revisé que sí se ve el archivo. ¿Cuál es la otra opción? Subir el archivo normalmente como lo hacemos en algún trabajo y obviamente el que puedan cargar el archivo directamente en la plataforma, ¿vale? En la presentación. Entonces, no sé si hasta aquí exista alguna duda respecto a la actividad. Ok, está por aquí ya el más compañeros. No sé si hasta aquí hay alguna duda respecto a la actividad. Si quieren escribirlo en el chat, si alguien puede abrir su audio, como ustedes quieran. Queda claro, no hay ninguna duda de cómo lo van a hacer, cómo subir bueno, en este caso, ya les hacía el comentario, es una de las actividades más laboriosas del módulo. No es complicada, es de las más laboriosas, porque hago reiterativo que tendrán que hacer pues, prácticamente el trabajo de cero, elaborar las diapositivas, integrar muchas imágenes, que eso es lo que yo les quería comentar, que se tienen que hacer varias imágenes y obviamente ir colocando todas estas imágenes para asociarlas a las diferentes obras, tanto a la de Frankenstein y el moderno Prometeo, como a la de la debutante. Dice Luis Alfredo, si por cada, a ver, aquí lo voy a ver su mensaje. Si por cada punto que pide se tiene que elaborar una hoja o se puede combinar. Bueno, en este caso, casi por cada punto nos pide una diapositiva, Alfredo. Entonces, sí te sugiero que hagas la descripción así tal cual lo pide. En el caso donde creo que es en el punto, en la última parte, te pide que en una diapositiva puedas colocar ambas obras. Entonces, ahí sí puedes colocar ambas, ¿no? Entonces no hay mayor problema. Entonces, como la actividad principalmente busca que ustedes asocien imágenes
imágenes que tienen que ver con los textos, hago reiterativo, lo que para la obra, para ustedes ha representado en el sentido de que, no sé, en el caso de la obra de Frankenstein, a mí me inspiró miedo, bueno, una imagen asociada al miedo, a mí me implicó ira, enojo, pues, todas estas emociones serían asociarlas a alguna imagen que ustedes van a colocar en la diapositiva. Aparte del compañero Luis Alfredo, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno, dice Isela, disculpe que haya interrumpido la clase y mi duda es si tiene que ser alguna imagen en especial que tenga que ver con los textos o puede ser cualquiera que represente alguna emoción. Más que alguna que represente alguna emoción, Isela, sí, bueno, es la emoción que para ti te logró transmitir la obra, ¿sí? Entonces puede ser la imagen que tú consideres, ¿sí? Afortunadamente la actividad es abierta, ¿sí? Entonces no estamos dando un parámetro, ¿no? De algunas imágenes, ¿no? Con ciertas características, no. Las que tú consideres, ¿sí? Entonces, no hay una imagen en especial, sino simplemente por eso es muy importante en el punto 3 y en el punto 5 tomar nota de las emociones, dice ahí, toma nota de las emociones que transmitió en ti la obra, ¿no? Entonces ahí lo vas a, perdón, ahí lo vas a colocar, entonces no Isela, no hay ni hay un número total de imágenes que nos diga, ni tampoco nos dice alguna imagen en particular. Tampoco nos dice un límite en la cuestión de las diapositivas, no nos dice máximo de diapositivas 10, mínimo 8, no. Simplemente vamos a pegarnos a lo que nos solicita cada punto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es la manera en lo que van a hacer esta presentación. ¿Algún otro compañero, aparte de Luis Alfredo, aparte de Isela? Dice Isela que está bien, ¿correcto? Bueno, y obviamente algo que me faltaba eran los recursos, ¿sí? Yo siempre les hago reiterativo que, pues, los materiales que nos proporciona la plataforma, pues, son muy didácticos, muy amigables, muy amenos, y pues prácticamente despejan muchas de nuestras dudas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nos habla mucho estos textos de la ficción y la realidad, y aquí nos muestra un recurso, ¿no? Los mundos ficticios dentro de la literatura. Entonces aquí encontramos, ¿no? Muchos aspectos relacionados a lo que ustedes van a analizar en cada texto, ¿no? Entonces, en ese sentido, si no hay ninguna duda, ¿a dónde estoy? Aquí estoy. Entonces, si no hay ninguna duda o en lo que piensan, alguna otra duda que vaya surgiendo, me lo pueden compartir al final. Voy entonces a continuar con la actividad integradora número 4. ¿Vale? Muy bien, pues bueno, vamos con la actividad integradora número 4, que también tiene ahí su grado de dificultad, pero es más sencilla en el sentido que, como podrán observar, nos da ya un archivo editable donde tenemos que responder lo que nos solicita. Nos dice, en un documento elaborado en un procesador de textos en el que comparta sus reflexiones sobre los textos literarios en lenguas indígenas y manifestaciones de la lírica mexicana, lee con atención todas las instrucciones, haces clic en el enlace, descargamos el archivo, resolver lo que nos pide el archivo, abrirlo, editarlo en Word o en documentos Google. Una vez que lo hayamos terminado, lo vamos a guardar con la nomenclatura que ustedes saben y cargar el archivo, ¿no? Creo que eso es a veces siempre la actividad más sencilla. Y aquí está el archivo descargable. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes de esta actividad? Muy, muy fácil. Bueno, nos dice, esta actividad lleva como título Literatura y Pluralidad. Nos solicita que escuchemos el poema Canto de la Primavera,
Vamos ahorita a abrir el hipervínculo para ver si el recurso está disponible, ¿vale? Muy bien. Vamos a escuchar el poema de Nezahualcóyotl, Canto de Primavera. Lo escucharás primero en náhuatl y luego traducido al español. Ahí está el recurso, ¿no? Entonces, este sí está y este sí está, ¿no? Entonces, aquí está el recurso, ¿correcto? Ahorita lo vamos a ver. ¿Habías escuchado antes poesía, en náhuatl? ¿Habías escuchado antes poesía en alguna lengua indígena? Si es sí o si es no, ¿en qué lengua, no? Entonces, aquí ustedes colocan un sí o un no. Y si es un sí o un no, ¿en qué lengua, no? A lo mejor no necesariamente en náhuatl, ¿no? A lo mejor en otomí, en mixteco, en zapoteco, ¿no? Etcétera. ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué emociones te transmitió o qué imágenes mientras lo escuchabas? ¿No? Pues a mí me pudo haber significado, pues, paz, etcétera, etcétera, ¿no? Armonía, tranquilidad, ¿no? Etcétera. ¿Qué diferencia hubo entre lo que sentiste al escucharlo en náhuatl y en español? ¿Qué te pareció el sonido de las palabras? ¿Cuál disfrutaste más, no? Sé que iban a colocarlo, pues disfruté más el que está en náhuatl, ¿no? El que está en náhuatl, ¿vale? Ahí está. Ahí explicar, ¿no? Que está en náhuatl, ¿vale? Muy bien. Ya que hayas contestado estas preguntas de la A, B y C, nos vamos al punto número 2. Nos dice, busca en Internet textos o fragmentos literarios que se hayan escrito a partir de 1900 en lengua indígena con su traducción al español, ¿sí? Puede ser de cualquier género, puede ser lírico, puede ser narrativo, puede ser dramático, etcétera. Elige uno que te parezca interesante, de preferencia uno en alguna lengua indígena que se hable en tu estado o en tu comunidad o en la comunidad de una persona que conozcas. Ya que hayas buscado esta información, graba en audio en el que leas dicha obra o fragmento en español, 1 minuto como máximo, ¿no? Entonces, investigo un texto. Ya elegí el texto, posteriormente lo voy a leer o lo voy a leer o lo voy a grabar un audio de 1 minuto como máximo y pegar el audio aquí, el enlace, ¿vale? Entonces, en ese sentido, aquí sí nos solicita que se grabe el audio y se coloque el enlace, ¿vale? Reflexiona y comenta de forma breve de entre 3 y 5 líneas por qué elegiste este texto o fragmento, qué sentiste al leerlo en voz alta y qué emociones o impresiones te transmitió, ¿sí? Revisa el artículo La importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y su cultura. Aquí pueden ustedes abrir el hipervínculo. Reflexiona acerca de su contenido y responde de forma breve de entre 3 y 5 líneas. ¿Crees que la literatura ayude a la conservación de las lenguas indígenas? Pues la mayoría a lo mejor puede contestar que sí, ¿no? Si contesto un sí o un no, es importante, aquí ya me equivoqué. Si contesto un sí o un no, ¿sí? Sí o un no, justificar la respuesta, ¿vale? Ahí está. Justificar la respuesta. Bien, busca en internet alguna muestra lírica mexicana. ¿Sí? ¿Qué es lírica? Bueno, pues alguna pues música, ¿sí? Que nos guste y que seguramente van a encontrar, porque pues afortunadamente hay mucho folclore mexicano de música relacionada a corridos, a coplas, a sones,
sones jarochos, ¿no? Bombas yucatecas, chilenas oaxaqueñas, pirecuas o cualquier otra, de preferencia de tu propio estado o del estado de alguien que conozcas, y comparte aquí el enlace. Ustedes lo pueden buscar en internet. Habrá quien me diga, ¿no? Es que yo soy del distrito, asesor, y pues bueno, no hay como que mucha variedad. Yo te diría que sí hay. A lo mejor si eres del distrito, pues a lo mejor yo te sugiero que pongas ahí como que algo muy distintivo del Distrito Federal. Pues puedes colocar música de Chava Flores. No sé si alguien ha escuchado a Chava Flores, a ver si alguien me replica en el chat, pero Chava Flores pues habla mucho de la cultura, de la idiosincrasia pues, de los chilangos o capitalinos, ¿no? Entonces ahí lo pueden colocar. Reflexiona y comenta de forma breve por qué elegiste esta muestra de la lírica y qué representa para ti como mexicano. Bueno, pues en este caso, ¿no? Si yo elegí un audio o una música, una canción, perdón, de Chava Flores, pues que se identifican muchos rasgos culturales del Distrito Federal. Sí hay una canción de Chava Flores que se llama así, ¿no? México Distrito Federal, ¿no? Que ya por cierto ni se llama Distrito Federal, ¿no? Hoy se conoce o se llama Ciudad de México. Entonces, en ese sentido, afortunadamente tenemos la posibilidad de que muchos de ustedes son de varias regiones de nuestro país. Lo mismo tenemos compañeros que son de Baja California, que son de Yucatán, que son de Veracruz, que son de Oaxaca, que son de Jalisco, que son de San Luis Potosí, que son de Hidalgo. O sea, afortunadamente dentro de los grupos de prepa en línea se prevalece mucho la diversidad cultural. En el punto número 9 nos dice, México es una nación pluricultural, es decir, está conformada por personas con raíces en diferentes culturas, indígenas, afrodescendientes, españoles, mestizos, asiáticos. ¿Crees que la lírica mexicana refleja la pluriculturalidad? Pues bueno, yo les diría que sí, ¿no? Pero bueno, esta es una pregunta abierta. Puedes decir sí o no. Sí representa mucha de nuestra variedad, pues porque nosotros somos producto de un mestizaje, ¿sí? No todos somos mestizos. Mestizos o el mestizo fue una de las tantas castas que hubo en la época de la colonia, ¿no? Y ustedes recordarán, y probablemente el mestizo era una de las castas más puras. Acuérdense que un mestizo nace de la mezcla que hay de un español con un indígena. De un indígena con un español nacía un mestizo. De un mestizo con un indígena nació un castizo. De un castizo con un negro, un mulato. De un mulato con un negro, un sambo. De un sambo con un negro, un sambo prieto. De un sambo prieto con un asiático, un saltapatrás. Y así pudiéramos llevarnos un montón de ejemplos, ¿no? De cómo somos nosotros mismos producto de ese mestizaje. Si alguien quiere, pues, investigar sus orígenes, pues, puede hacer todo su árbol genealógico y puede saber a qué casta perteneció, ¿no? Si era mestizo, castizo, mulato, sambo prieto, salta para atrás, no te entiendo, coyote, etcétera, 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 porque somos producto de esa diversidad. Y esa diversidad cultural la tenemos, pues no solamente en la lírica, no solamente en la música, la tenemos en la comida, la tenemos en el lenguaje, en el vocabulario, que usualmente vamos a identificar de varias regiones de nuestro país. Bien, y la última, con base en todo lo que has hecho previamente, responde, ¿cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valoren y respeten las diferencias culturales? Justifica la respuesta. Entonces, con todo lo que hemos visto, ¿sí? Pues podemos decir que la literatura ha permitido, ¿sí? Que se valoren y se respeten gran parte de la identidad cultural de algunas regiones. Ha permitido, y que eso se ha buscado, muchachos, ¿no? El que no se pierdan estas lenguas
que surgieron, que emergieron desde el México precolombino y que son producto de estas culturas que aparecieron en las diferentes regiones de nuestro país, ¿no? El maya en toda la región de la península de Yucatán, los toltecas en Veracruz, los mixtecos y los zapotecos en Oaxaca, los tlaxcaltecas, en Tlaxcala obviamente, los mexicas o aztecas en la Ciudad de México, los totonacas en la región norte de Veracruz, y así sucesivamente podemos decir que fueron surgiendo y emergiendo pues toda esta cantidad de dialectos, ¿sí? Que dieron parte de nuestra identidad y que bueno, nosotros no hablamos y que pues, debería de ser, ¿no? Nuestra lengua materna, pues debería de ser el náhuatl, sin en cambio, pues bueno, producto del mestizaje, adoptamos el uso del español, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, esa es parte de la importancia, ¿correcto? No sé si hasta aquí hay alguna duda. Aquí está parte de los recursos que les decía y aquí está, pues, por ejemplo, el poema de Nezahualcóyotl, ahí está. Y en ese sentido, ¿verdad? Pues encontramos aquí más información, ¿verdad? Entonces, hasta aquí no sé si hay alguna duda. Pensé que alguien había escrito algo más. ¿Alguna duda, compañeros? Hasta ahorita todo claro, asesor. Sí, muchas gracias. A los compañeros que están por aquí, Carmen, a Juan, a Ala, a Hernán, a Isela, a Janet, a Luis Alfredo, a Marta. Y obviamente, pues yo les diría que pues hagamos el esfuerzo, todos, 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 porque sé que varios compañeros van a ver esta sesión posteriormente, pero fíjense que suele pasar un fenómeno dentro del módulo, que siempre estas actividades de la semana 2 tienden a disminuir mucho las entregas, ¿sí? En algún momento hemos identificado que estas actividades yo de manera particular considero que son las más laboriosas de todo el módulo, ¿sí? No van a encontrar una actividad dentro del módulo más laboriosa que esta. Yo hasta siento que el mismo proyecto integrador está más tranquilo que la presentación que tienen que hacer y lo que tienen que hacer de la actividad 4 que acabo de mencionar. Entonces, en ese sentido, hago la invitación, los exhorto, los invito a que organicen su tiempo para elaborar las actividades. Si hay alguna duda en particular, por favor, no duden en consultarme. Ya está compartido en el espacio de novedades las biografías de las autoras, tanto de Mary Shelley como de Leonora Carrington, para despejar esta parte del contexto. Y en la situación de la actividad integradora número 4, pues obviamente grabar el audio, elegir algún texto, como nos decía la actividad, que se haya escrito pues prácticamente a partir del año de 1900 hasta la fecha, y darle lectura o grabarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa sería la invitación para que obviamente pues haya el compromiso de entregar las actividades oportunamente. Recuerden que si les gana un poco el tiempo, disponen ustedes de 72 horas al momento de que finaliza la semana para pedirme la extensión. Yo les he sugerido que me avisen antes, avísenme antes, por favor, para que yo pueda pues facilitarles la extensión y extenderles más días para que puedan entregar estas actividades, porque pues hemos venido muy bien, creo que venimos con una muy buena dinámica de entregas, pero suele pasar que a veces comenzamos con 50 y cuando llega la semana 2, pum, bajamos a veces hasta 30, ¿no? Y créanme que estoy a veces ahí insistiendo con los alumnos, oigan, ¿qué pasó? ¿Por qué no han enviado trabajos? Y me empiezo a preocupar cuando es el fin de semana y ya nada más veo que hay como 20 entregas y los demás pues no entregan. Entonces, hagamos el esfuerzo. Sé que es una actividad que implica, tiene su detalle, se va a llevar su tiempo, pero lo importante es que organicen su tiempo para que
esto no les permita o no haga que se me vayan atrasando con estas actividades. Por último, estoy presentando, sí. Entonces, por último, pues bueno, los recursos aquí están todos disponibles. Les hago el comentario que en el foro de novedades, aquí está, lo puse, recurso adicional de las autoras, aquí está. Con el gusto de saludarlos, les comparto las biografías de las autoras Mary Shelley y Leonora Carrington, correspondientes a los textos de esta semana, que como acuerdo de la sesión del día de hoy, bueno, hablé el día de ayer, lo puse el día de hoy, de ayer para mañana, perdón, o sea, para hoy, quedaré en compartirles estos enlaces. Aquí están. Nota, organicen su tiempo, ya que las actividades de esta semana requieren de mayor tiempo para su elaboración y desarrollo, ¿no? Entonces, les encargo mucho, por favor, que no me fallen con la entrega de las actividades. Sé que son un poco más pesadas y más laboriosas, pero por favor, no duden en contactarme para tratar de aclarar o despejar pues alguna duda que ustedes tuvieran respecto a estas actividades. Pues bueno, estimados alumnos del grupo 097, me dio mucho gusto estar con ustedes. Hago reiterativo que esta sesión se está grabando, se va a compartir en mi canal de YouTube, se comparte el enlace al finalizar la sesión, lo comparto el enlace en el foro de novedades, en el foro Aprendiendo, y en un mensaje masivo a todos los demás compañeros que no pudieron estar presentes. Si hubo compañeros que entraron prácticamente al final o pueden ver después la sesión, a las 7:30 tengo la sesión con el grupo 098. Me dio mucho gusto estar con ustedes y nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde. Cuídense mucho. Claro que sí, Marta. Yo confío mucho en ustedes, en que pues van a cumplir. Algo reiterativo que siempre suele pasar, que como que la mayoría de los alumnos se me estancan en estas actividades por una extraña situación, como que ven tanto que se tiene que hacer, como que les da flojera, no lo sé, pero en ese sentido hagamos el esfuerzo, ¿sí? Para que pues la mayoría cumpla oportunamente la entrega de estas actividades. Pues bueno, me voy despidiendo, chicos. Hasta luego y pues estamos en contacto. Cuídense mucho. Estoy allá a la orden para despejar cualquier duda. ¿Vale? Pues hasta luego. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias a todos y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Ahora sí, hasta luego.